Entonces estamos en la lección 5 del curso de escatología y vamos a hablar sobre la muerte espiritual. Esta es una frase, un concepto bien usado en el ambiente de la vida cristiana, pero a veces tenemos dificultad en precisar lo que es la muerte espiritual. Y eso trae que no nos afirmemos bien en la palabra, porque esto es necesario, reconocer, vamos a decir, comprender lo que es la muerte espiritual. Espero que nos ayude este tiempo que vamos a estar, ¿no?, meditando sobre la muerte espiritual. Y la declaración más sencilla o precisa puede ser esto, ¿no? ¿Qué es muerte espiritual? Es la separación de Dios en lo más íntimo del ser humano. Es el ser humano quien se ha separado de Dios. Pero no dice en lo más íntimo, eso es en el espíritu. Ya sabemos que el hombre, el ser humano, es espíritu, tiene un alma, vive en un cuerpo. Esa definición nos va a ayudar. El ser humano es espíritu, es parte espiritual. Tiene un alma, también es espiritual esa alma. Vive en un cuerpo. Pero cuando pensamos que el ser humano es un cuerpo, entonces le va a ser difícil ahora hablar de lo que es. Si el ser humano es un cuerpo, entonces tiene espíritu y tiene alma como cosas adicionales. Y por eso es que algunos dicen, no, es mi alma, pero es mi alma, tendrá ese problema, pero no sabe que está hablando de sí mismo. Entonces esto sucede en lo más íntimo del ser humano. Esa separación hay que desarrollarlo. La separación no solo es un asunto de distancia o de caminar en direcciones contrarias, ¿no? Imaginemos, dos personas están andando juntos, luego hay un conflicto, se termina esa relación o algo así, entonces el otro sigue hacia adelante y la otra persona da la vuelta y va en dirección contraria. Esa es una separación de distancia, a dónde van, puede ser. Pero en cambio, esta es una separación que va a tener una consecuencia de muerte. Por eso se habla de muerte espiritual. ¿Qué está hablando? De que cuando Adán y Eva pecaron, murieron interiormente. ¿Qué está hablando? Murió en su espíritu. Y por eso dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Esa es una condición del hombre en pecado. Y por esa condición que murió en su espíritu, se separó de Dios. Eso ya es distancia. Entonces Dios está caminando hacia adelante, sigue sus propósitos, como decir, no solo como Dios, sino como decir las cualidades, que Él nunca ha perdido las cualidades morales en Él, pero el ser humano se da la vuelta en sentido contrario y pierde las cualidades morales. Entonces ahí ya es resultado de esa muerte espiritual. Pues que el ser humano pierde las cualidades morales y está dispuesto para el pecado, para toda clase de pecados. El pecado de Adán y Eva fue desobediencia, está bien marcado en Génesis capítulo 3. Pero cuando murió espiritualmente y
se separó de Dios, está andando en dirección contraria, ahora está dispuesto para toda clase de pecados, los que podía haber en ese tiempo y las que van a ser adelante ahora, porque la ciencia ha tenido que inventar nuevos nombres para describir las cosas malas que hace el ser humano. Entonces, eso es muerte, literalmente. La palabra muerte es decir que dejó de funcionar pues, cierta parte del ser humano, que es su espíritu. Y por eso en esa muerte espiritual eh, no, no puede comunicarse con Dios en el término de eh, en el término de hijo a padre o como creación. Él puede invocar a Dios como criatura, sino toda persona puede invocar a Dios y Dios le escucha en su gran misericordia, pero en cambio no puede comunicarse como hijo a padre. Y entonces, ¿qué pasa? Una de las expresiones, ya nos va a decir más tarde, una de las expresiones resultados de esa muerte espiritual es que pierde todo anhelo de las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque está muerto. En cambio, su anhelo, su deseo, su hambre es por las cosas del pecado. Dice la muerte, dice, Efesios 2.1 estoy usando, y vosotros, dice, estando muertos en delitos y pecados. ¿Ve? ¿Quién les dio vida? Cristo les dio vida. ¿Ve? Entonces esa separación hay que marcarlo bien claro. Es una muerte literal. No está usando la muerte en el sentido alegórico o vamos a decir poético, ¿no? Que se habla en esta tierra, ¿no? Aquí lo que hay que hacer diferencia nos va a ayudar esta distinción necesaria. El acto culpable, eso es lo que hace el ser humano. Y el estado de muerte espiritual, esa es la posición a la que llega a ser, a la que llega a estar por causa de este acto culpable. Esta es la condición. El acto culpable es la condición. Y llega a estar en una posición de estado de muerte. Es como decir, esta es una sentencia. Y por eso el ser humano es pecador. Esta es su posición, es pecador. Y hace cosas malas. Esta es la condición de él. Algunos son más pecadores, algunos son menos pecadores. Son los actos, los hechos que el ser humano hace, ¿no? Y nos va a ayudar 2 Corintios 5:21 hablando de Jesucristo para comprender esta distinción necesaria. El 5:21 dice, al que no conoció pecado, Cristo no cometió el acto pecaminoso, nunca pecó, de hechos, de pensamiento, de intenciones, porque fue santo en todo el sentido de la palabra. Pero Dios lo hizo pecado por nosotros, ¿no? ¿Qué significa? Es que Dios lo puso en estado de muerte espiritual. Y eso significa que Jesús tomó sobre su cuerpo, allí en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros. Puso sobre sí. Sobre esa santidad que vivió, nunca ha dejado de ser santo, nunca ha dejado de ser Dios, segunda persona de la Trinidad, pero Él se puso el pecado de toda la humanidad. Entonces ese es un estado de muerte, y no solo de una persona, sino se puso el pecado de toda
la humanidad. Por eso Juan dijo, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Entonces ahí va la diferencia, es un estado de muerte espiritual, para que nosotros, dice ya, es resultado de la salvación, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, una cosa es lo que el hombre hace, el acto culpable, esa es su condición, pero su posición es como decir, eso es algo legal, como un documento que dice, has llegado a esa posición de muerte espiritual. A ver, otra ilustración que nos puede ayudar. Es necesario comprenderte la diferencia, ¿no? A ver, un poco extrema la ilustración, pero nos va a servir ya. Dos jóvenes por un y otro motivo se huyen porque, vamos a decir, no pueden formalizar su relación, no pueden casarse, así. Vamos a ponerle un motivo, ¿no? Es que sus padres no están de acuerdo, o uno de los padres no están de acuerdo. Entonces, como esto va a ser un problema, dice, mejor nos escapamos, hacemos nuestra vida por allá. ¿Ves? Entonces ellos salen, caen en fornican, pues, ¿no? Como están conviviendo, ya por ahí. Y entonces, ese es el acto culpable, están fornicando. Pero por ahí, de repente escuchan una predicación o llegan a una iglesia por alguna circunstancia o en aire libre ahí y se dan cuenta, se miran los dos y dicen, estamos mal, estamos lejos de Dios, vamos a arrepentirnos. Se miran los dos y deciden no convivir. Ya, así que son jóvenes, no tienen hijos, deciden no convivir íntimamente, no hay que seguir fornicando, hay que seguir fornicando porque tenemos que reconciliarnos con el Señor ya. Están durmiendo en camas separadas y ellos dicen, no estamos fornicando. Ese es el acto culpable, no están fornicando. Pero sí están en fornicación, esta es la posición. Están en fornicación porque ya pecaron. Hasta el día en que se casen, van a estar en fornicación. Espero que ayude esta ilustración. Ahí va la diferencia. Y esta distinción siempre es bueno. Uno es la condición y otro es la posición. En varios asuntos de la vida cristiana, en nuestra relación con Dios, eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Los teólogos así lo han desarrollado. Yo no he inventado esto, ¿no? No solo veo en un escrito de un teólogo, sino de otros teólogos, para poder entender estas cosas, ¿no? Entonces, cuando ellos desobedecieron, Adán y Eva desobedecieron al Señor, ese es el acto culpable. Pero llegaron a la posición de muerte. De ahí en adelante, ustedes son pecadores. Aunque no estén peleándose, golpeándose o fornicando, ya el Señor los había unido. Esa es la primera boda, ¿no?, que Dios mismo hizo. No, aunque ustedes no estén practicando estos actos culpables, pero ya están en estado de muerte espiritual. Esa es la posición. Entonces, esto es lo que nos habla de la muerte espiritual, ¿no? Ese es en el ser interior. El hombre está muerto y de ahí ya
con esto redondeamos el pensamiento, la salvación es una experiencia de resurrección. Pues otra vez, Efesios 2, ahí tiene buen material Efesios 2. 2 veces dice ahí que Cristo nos dio vida, es una forma, y otra forma dice, nos resucitó en Efesios 2. Eso significa entonces, ¿cómo salimos de ese estado de muerte espiritual? Es por la resurrección de nuestro espíritu, por el acto de gracia de Dios, pues, por la gracia de Dios. Ese momento que nosotros hemos dicho, Señor Jesús, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador. Y Dios conoce tu sinceridad y que has hecho una decisión, que has estado haciendo una resurrección espiritual. Y la prueba de ello es que ahora deseas las cosas de Dios, deseas la santidad de Dios, deseas la palabra de Dios, deseas la oración para comunicarte con tu Padre, porque ahora estás vivo, ¿ves? En tu ser interior, en el espíritu, ¿ves? Y con eso concluimos entonces esta parte. Luego vamos a ver que la muerte espiritual también afecta el aspecto mental. Aquí en esta parte, la verdadera alienación del hombre. Esta palabra alienación, esto ya lo dice el diccionario, significa pérdida o alteración de la razón o los sentidos. Es la parte mental. Luego, pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo. Pero el resultado es de la vida mental, o depende del mal funcionamiento del cerebro. Pérdida o alteración de la razón o los sentidos. Entonces, esta la segunda parte, pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona, o de un colectivo. Ya muchas personas han sido alienadas. Esa es la condición de la muerte espiritual. O sea, los seres humanos están en este estado, su vida mental está en esta condición de alienación. Así lo describen los teólogos. Sinónimo de alienación es, mira, demencia, locura, desequilibrio, enajenación, perturbación. En un diccionario lo va a encontrar esto. Diccionario de castellano, perturbación. Y sus antónimos de alienación es equilibrio, cordura. Eso nos puede ayudar a comprender por qué el ser humano hace tantas locuras, tantas crueldades en esta tierra, que viendo de afuera, eso no lo miramos así, que ese acto o esos actos no nos parece que no es propio de una persona que está en su juicio cabal, que está en su verdadera razón. Esos actos son acciones de una persona que está en estado de locura. Esa es la alienación. Pues. El ser humano ha llegado a esta condición. Por eso entonces ahora comprendemos todas las locuras que hace. Pues. Entonces ya pierde ese sentido de juicio, de reflexión, por decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? Pierde esa capacidad de reflexión y hace locuras, vamos a usar esa palabra, maltratando su vida, su cuerpo, su salud, maltratando su familia.
maltratando a otras personas. Por ejemplo, el asesinato, ¿no? El sicariato. Son cosas de personas que están en un estado de locura. No es el resultado de una persona que está en su juicio cabal. Esa es la condición, pues, la condición de la muerte espiritual, ¿no? Y por eso entonces 1 Corintios 6:18 nos está diciendo que el pecado es antes que nada un daño a sí mismo. A ver, 1 Corintios 6:18. ¿Puedes leer la cita? No, 6:18. Debe estar hablando el apóstol Pablo o escribiendo. ¿Lo leo, lo busco? Sí, a ver, por favor. ¿Cuál era? 1 Corintios 6:18. Ya, ahora lo busco. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Las últimas expresión dice contra su propio cuerpo peca. Entonces se hace daño a sí mismo. Pero vamos a ponerle como ilustración algo más dramático. Por ejemplo, el caso de una violación. Es un joven que viola a una señorita. Todo el drama, la imagen que se ve es que él le está haciendo un daño a ella. Es decir, lo interpreta, la justicia lo interpreta así, la familia, ella también me ha hecho un daño a mí. Es él quien está haciendo daño a ella. Pero la Biblia dice que también en ese acto de violación, el joven se está haciendo daño a sí mismo. Lo que ahí dice, ¿no? El que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Ve? Se está haciendo daño a sí mismo. Aunque el pecado va a hacer daño a otros. Pues. La violencia, la ira, la venganza, ¿ves? Va a hacer daño a otra persona. Robar, por ejemplo, roba el bienes, cosas de la otra persona, le está haciendo un daño. Pero ese mismo pecado le está haciendo un daño a sí mismo. Le está haciendo daño a sí mismo. Y va a tener dificultades. ¿Saben por qué? Porque está afectando su ser interior. Esas columnas morales que el ser humano tuvo al ser creado para que sea santo, para que sea moral, por causa del pecado perdió. De Adán se destruyeron todas esas columnas morales y de ahí toda la humanidad nace con esas columnas morales y entonces ahí se van fijando los hábitos de pecado. ¿Y cómo es que el pecado produce un daño a sí mismo? Que como no hay esas columnas morales que pueden ser la defensa, ¿no? Y por decir, no, robó una vez, pero la otra vez no robes, porque te va a hacer daño. Va a llegar la justicia, te van a mandar a la cárcel. Puedes reflexionar y cambiar de conducta. Pero ¿qué sucede? El pecado tiene esa naturaleza de producir adicción. Es ahí donde se está dañando a sí mismo. Con la práctica del pecado, está haciéndose adicto a ese pecado. Ya vamos a volver a la ilustración del joven que violó a una señorita. Él está haciéndose adicto al sexo.
por eso se está haciendo daño a sí mismo. Su ser interior sigue malográndose, esclavizándose en la maldad. Y cuando se convierte a Cristo, la salvación es por gracia. Su conducta ahora va a estar enfocada en vivir en santidad y todo eso. Pero esos hábitos que se fijaron en su ser interior va a ser una lucha. Va a tener que ahora fijar nuevos hábitos. Están en el alma. El alma es lo que es santificada, ¿no? Nuevos hábitos para vivir en santidad. El ladrón, por ejemplo, para respetar la propiedad ajena y más bien ayudar a las personas, va a ser una lucha porque en sí, ahí interiormente se ha constituido en una adicción. Adicto no es solamente el que está en las drogas, en el alcoholismo, ahora en las pantallas, ¿no? Sino también el que está, ¿cómo decir?, esclavizado a una conducta pecaminosa. De eso está hablando, de que se está haciendo un daño a sí mismo, ¿no? Ese es el resultado de la alienación del hombre. Esas locuras le está llevando a esa condición. Todo esto es parte de la lección, la muerte espiritual. Sigue. Y seguimos. La muerte espiritual incluye la pérdida de la verdadera vida en el sentido de vivir plenamente, ¿no? Y la pérdida de la verdadera identidad, la identidad de ser humano. No es la identidad de que soy profesional o de repente por el apellido soy un Alarcón, algo así, sino es la verdadera identidad. El pecado lo que malogra es la verdadera identidad del ser humano. Entonces, el hombre ya no se mira como ser humano, porque si se considerara así como ser humano, su conducta, su proceder va a ser como ser humano. Es una buena convicción verse a sí mismo. Yo soy ser humano. Las grandes preguntas de la filosofía se hacen claras cuando uno se encuentra con Jesucristo. ¿Sabes? Las tres grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? No está hablando geográficamente, sino con el sentido de significado para el ser humano. ¿Quién soy? Soy ser humano. Es una identidad muy propia. Luego ya nos han dado otros elementos ya la vida, ¿no? ¿De dónde vengo? De la mano creadora de Dios. Soy creación de Dios. No he evolucionado de los animalitos. Vengo de la mano creadora de Dios. Y tengo imagen y semejanza de Dios. Es de dónde vengo. ¿A dónde voy? No es el destino terrenal. Decirte, ¿a dónde voy? Voy a ser profesional. Voy a ser una persona que ayuda a muchos necesitados. Puede tener buenos ideales en esta tierra. Sino está hablando no solo de esta vida, sino su destino eterno. ¿A dónde voy? Voy a mi hogar celestial. Esta vida es una preparación, es una oportunidad de prepararse para ese hogar celestial. Entonces el hombre ha descrito o ha desarrollado ese concepto de identidad, camina feliz en esta tierra, pero si no ha respondido a esas tres preguntas filosóficas, el pecado la ha malogrado. Dígame, Abigail, algo. ¿Alguna pregunta? No, pues no. Con toda confianza. No, pues no. Ya, seguimos. La muerte espiritual, seguimos. Solo el pecado le confiere a la muerte toda su negrura, su intensidad, ¿no?
La muerte espiritual es el estado en que todos nacemos como consecuencia del pecado de Adán. El, el pecado es lo que hace que la muerte sea tan trágica. El final de todo esto ya eh, es decir, es una va a acompañar situaciones emocionales, pero fuera de su verdadera realidad, por causa del pecado. Por eso es bueno hablar de la muerte como cosa natural en la vida. Cuando somos adultos, a los niños también que podemos hablar, pero las cosas naturales, no somos eternos aquí. Es un tiempo de preparación, pero también darle su verdadero significado. ¿No? La muerte espiritual es el estado en que todos hemos nacido, pues, con consecuencia del pecado de Adán. Con la vida eterna, esta es la experiencia de salvación. La muerte física ha perdido su aguijón para el creyente. Es 1 Corintios 15. Para nosotros el significado de muerte tiene ya otro sentido. Para los cristianos, la muerte es un punto de descanso. Para los malos, un naufragio. No es que llegan al descanso o a la paz, dice. Bueno, esas son frases románticas que se hablan, ¿no? en el cementerio. Y bueno, es para consolarse de repente, ¿no? Dice, bueno, ya no va a sufrir en esta tierra, ahora ya descansa. Pero ese es ideal. Si no ha arreglado cuentas con Dios, no va a ser descanso. Pero si arregló cuentas con Dios, es decir, es un descanso. Porque ya Job dijo que esta vida, dice, está ansiada de sinsabores. Entonces habla de la vida corta y perecedera, ¿no? Está lleno de sinsabores. Y por eso entonces la muerte va a ser un descanso de todos estos afanes de la vida, aún para el cristiano también. No por ser cristianos somos exonerados de las situaciones que vive este mundo. Pero sí tenemos la paz de Jesucristo que nos acompaña, sí la misericordia de Dios que nos acompaña y hacemos frente a toda adversidad que se presentara en esta tierra, ¿no? Esa es la muerte física. Entonces, vamos a hablar luego no, estamos hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual está aquí. Pero la muerte espiritual tiene su consecuencia eterna, que es la muerte segunda. Así lo llama en Apocalipsis, ¿no? La muerte segunda. Cuando fueron lanzados al lago de fuego, todos los pecadores, dice, que de todos los tiempos, todas las edades, se presentaron ante el trono blanco, y ese trono es de juicio, es solamente para ver la medida de castigo que merecerán en la eternidad. Y entonces fueron lanzados al lago de fuego. Y ahí dice bien claro, y esta es la muerte segunda. Por eso entonces hay que describirlo. Es la separación absoluta de Dios. Es la actitud voluntaria de permanecer en ruptura con Dios, rechazando el perdón. Sucederá esto después del juicio final. Hasta ahora no han llegado a esta experiencia los pecadores. Aunque están muertos, están en el infierno. Ahorita los pecadores sin Cristo están en el infierno. Esa es una condición también. Pero luego del juicio serán lanzados al lago de fuego,
Y eso sí es la muerte segunda, donde ya vamos a ir después de un proceso de juicio y con esa conciencia de haber hecho mal con Dios, entonces contra Dios, ¿no? Rechazando continuamente su oferta de salvación, serán lanzados al lago de fuego. Y ahí van a experimentar entonces la muerte segunda. Quiere decir que ya no hay oportunidad de gracia en eso, por eso separación absoluta de Dios. Mira, ahora estamos en tierra, hemos hablado que el ser humano está su mente alienada, está en un estado de locura, por eso está haciendo cosas crueles, pero todavía la gracia de Dios puede alcanzarlo. Ese pecador que esté adicto a tantas clases de maldades puede ser salvo, ¿ves? Pero cuando ya muere, es tratado en el juicio final, ahí llega ya se le termina toda oportunidad de gracia, está lejos de la gracia de Dios. Y por eso entonces el ser humano tiene todas las oportunidades antes de la muerte física. Ahí tiene toda la oportunidad de arreglar cuenta con el Señor, porque después de eso ya no hay cosa que se pueda hacer, ni otros familiares no pueden hacer nada a favor de su salvación, porque eso es los tratos de Dios. Esa es la muerte segunda. Ya, pasamos a la siguiente lección. Ya. La inmortalidad del alma, la lección 6. En el libro está un poco más ampliado. En la primera parte, Job 14:14. Esta era la creencia en el Antiguo Testamento sobre el alma. Dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Está como que hay